Hoy vamos a trabajar con otra cuestión básica, fundamental de los cimientos, pero no es la única manera de trabajarlo, hay miles de maneras. Sin embargo, sí es algo muy necesario en estos tiempos que corren, algo que probablemente varios deseen o vayan a trabajar luego muchas veces. Se trata de los pensamientos. Nos viene bien el clima, por lo menos en el lugar donde yo estoy hay un clima de muchísimo viento, de nubes. El viento está moviendo todos los árboles, el pasto. Se siente ese movimiento del viento, lo vamos a utilizar. En estos tiempos el pensamiento es algo que está muy activo porque nos apegamos demasiado al yo, nos apegamos a nuestra mirada del mundo y estamos pensando el mundo constantemente en general, y por lo tanto luego los pensamientos se meten en todas las cosas, hasta en la meditación. Entonces, quizás hoy la explicación sea un poquito más larga que otras veces o que la meditación, pero también hay que saber usar la meditación en los momentos en los que no estamos meditando específicamente, ¿no? Como vamos a trabajar con los pensamientos y vamos a trabajar con el estar aquí y ahora y poder correrlos, este también es un entrenamiento que vamos a hacer en cualquier momento, en el colectivo, cuando estén en el trabajo, con las familias, ¿no? Porque los pensamientos se meten en muchísimos momentos donde si estuviéramos más presentes podríamos conectarnos así como nos conectamos con la meditación de otra manera y ser muchas veces más libres también. A ver, los pensamientos vamos a asociarlos con el elemento aire, así como las emociones se pueden asociar con el elemento agua y el cuerpo físico podemos asociarlo con el elemento tierra. Los pensamientos son más aires porque son más rápidos para mover, ¿no? Digamos, una emoción para transformar, para mover lleva su tiempo. Cuando se instaló una emoción hace falta que se transforme en otra para que cambie. Un estado físico, un estado de salud lleva bastante más tiempo también, porque hasta que cambia lleva todo el proceso de, no sé, lo que sea, un dolor de panza, un dolor de cabeza, una fiebre, quizás lleva una semana y quizás es un proceso de meses. Ahora, un pensamiento, yo puedo estar pensando, hoy voy a tener un día maravilloso, hoy voy a tener un día terrible, y lo puedo cambiar en un segundo. Es solo cuestión de perspectiva. Si es lo más fácil de mover, así como el aire dentro de los elementos que mencioné, es lo más fácil de mover. Solo que lo que suele suceder es que nos identificamos tanto con los pensamientos, están tan pegados a nuestra propia voz, que creemos que son una verdad absoluta. Entonces, por ejemplo, sucede algo pequeño en la vida cotidiana y de repente eso se construye como un pensamiento que funciona como verdad. Por ejemplo, si alguien va caminando al trabajo y pisa una baldosa floja con agua y le mancha el pantalón, puede empezar a pensar, uy, hoy va a ser un día terrible. Y ese pensamiento se le arma como verdad. Entonces, a partir de ese pensamiento que se arma como verdad, empieza a mirar el mundo, se tiñe el color del mundo del cual está mirando, ¿no? Empieza a pensar, bueno, iba a ser un día terrible, y eso arma una cadena de asociaciones. Entonces, como va a ser un día terrible tal y cual cosa, ese puede ser el pensamiento, o el pensamiento puede ser, no sé, me atendieron mal en el negocio donde fui a comprar, entonces, lo que sea, cualquier pensamiento. O hay muchos pensamientos también, digamos, del estilo repetitivo, del estilo obsesivo. Podemos estar repitiéndonos, no voy a llegar con el trabajo que tengo que entregar, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que cuando se produce el pensamiento, se produce de una manera automática en general, porque no estamos ahí presentes, no estamos eligiendo qué pensar, y por lo tanto no nos damos cuenta de este funcionamiento, ¿no? Entonces el trabajo va a ser el de estar presente en lo cotidiano el mayor tiempo posible, encontrar un lugar de neutralidad desde el cual observar incluso los pensamientos y poder decidir, a ver, este pensamiento que apareció,
¿Yo lo elijo o no lo elijo? ¿Lo dejo permanecer o no lo dejo permanecer? ¿Qué consecuencias tiene? Este es un entrenamiento, como el salir a correr. El trabajo con los pensamientos es un entrenamiento que al principio parece difícil y luego con el tiempo se vuelve fácil. Pero es necesario verlo así, como algo que se va logrando progresivamente. No quiero seguir expandiéndome mucho más porque hay mucho para hablar sobre los pensamientos, pero en principio ver esto, que son fáciles de transformar porque son como el aire, un elemento liviano que en general se construyen adentro nuestro como una verdad, y hay que desapegarse y mirarlos desde la conciencia, desde un lugar de neutralidad. Y ya que dijimos esto de que son como el aire y de que son tan fáciles de transformar, también hay que ver por qué hay que transformarlos. Y el por qué es muy sencillo, que es que los pensamientos, al constituirse como una verdad, terminan produciendo una verdad emocional o física, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien está pensando para la facultad, para el colegio, no llego al examen, y ese pensamiento se lo repite constantemente, puede que eso se transforme luego en una emoción, y la emoción es angustia o tristeza o imposibilidad, y esa angustia puede que se transforme después en algo físico si permanece. Entonces puede ser que esa persona llegue al examen aún sabiendo todo lo que tiene que saber, aunque se vaya a sacar una buena nota y todo, con un dolor de cabeza, con un dolor de panza. Ya pasó al cuerpo y ahí ya es bastante más difícil de modificar. Sí, se modifica, pero tarda un poquito más. Entonces es mucho más fácil modificarlo en el pensamiento y tiene muchísimas menos consecuencias. Y por otro lado, el pensamiento nos nubla, como las nubes. Nos nubla porque nos crea una realidad que muchas veces es ficticia y a veces nos impide conectarnos con las posibilidades reales que tenemos en la vida y con lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, si alguien piensa, uy, hoy va a ser un día terrible, o uy, me voy a ir mal en tal cosa, o cualquier pensamiento, o inclusive un pensamiento simplemente distractivo, ¿no? Estar pensando la lista del supermercado en vez de estar conectado con lo que está pasando en el presente, en el camino al supermercado, o en casa, o conectarse con la familia, ¿no? Como el pensamiento a veces nos lleva a otro lado. Bueno, dije que no me iba a explayar más y sigo explayándome. Son otras características del pensamiento. Vamos a dejarlo ahí por ahora, luego otras veces lo vamos a seguir ampliando y vamos a hacer una meditación que tiene que ver específicamente con encontrarse con la energía de los pensamientos e ir movilizándolos y desapegándose.